programa de las provincias también existen. El panorama político nacional en el fin de semana pasado estuvo sacudido por la definición con la renuncia de Adorni, que terminó siendo, o que fue siempre, un adorno como jefe de gabinete, al tema que nuestro comprovinciano Jorge Eliotti en el diario La Nación del domingo dice, al final era apenas un jefe de gabinete. Yo creo que ni siquiera era un jefe de gabinete, sino que era jefe de gabinete era Karina, que era la que disponía y lo llevaba siempre a los actos donde tenía que hablar o estar presente el jefe de gabinete. ¿Con quién estaba? Con Karina. Karina parecía que estábamos en presencia de una presidencia bicéfala. Ya el presidente dejó a entender esto cuando asumió, hace casi 3 años, cuando asumió, dijo de que el tema político lo iba a manejar su hermana Karina, a la que designó como la jefa. Es decir, que él se convirtió prácticamente en el ministro de Economía de la Nación. Y Luis Caputo, ministro designado en el gabinete, tenía que acordar la parte económica con el presidente. Es decir, que había una presencia fundamental del presidente y en varios casos hubieron posiciones encontradas en economía entre el presidente y Luis Caputo, y tuvo que ceder Luis Caputo a la pretensión del presidente sobre temas económicos. Llama la atención que el presidente, cuando en plena situación grave para la estabilidad del gobierno nacional, se haya ido a España para dar una conferencia de tantas. Parece que rehuía, no sabemos qué va a pasar ahora, rehuía tener que enfrentar los problemas políticos. Y estando en España, cuando la hermana le avisa que la situación está grave y que hay que tomar alguna medida con Adorni, hace una declaración diciendo de que si la justicia lo declara culpable, lo voy a echar de una patada. Ignora el presidente que la justicia en la Argentina es lenta, que hay un sistema de acusación en primera instancia, de primera instancia se puede recurrir a la segunda, que a lo mejor revisa todo y declara que no es culpable, que es inocente. Por eso nadie es considerado culpable hasta que la sentencia quede firme, es decir, que o no se apela o la confirmación de la Cámara de Apelaciones, la segunda instancia. Ahora, pongámonos en el caso de que la lentitud para declarar culpable a una persona, en este caso Adorni, iba a superar el tiempo del mandato del presidente Milei, aún en el caso de la reelección, porque reitero, la justicia es lenta y no se puede esperar políticamente, ante una situación como la que tenía Adorni, de mantenerlo todavía en el cargo. El día domingo se publicó en el diario Litoral de Corrientes una carta de electores que lleva mi firma, y destaco en esa carta que ya la ciudadanía ya lo declaró culpable a Adorni y que con eso era suficiente. Y el día domingo, yo redacto por supuesto el día sábado y el domingo se publica, y que ya era suficiente con lo que estaba pasando para que, y digo textual, para que le redacten la renuncia a Adorni. Y sí, hay los comentarios que los comentarios periodísticos dejan la duda de que esa carta de renuncia no la hizo Adorni, sino que le prepararon la renuncia. Yo creo que es así, porque en la situación que estaba Adorni, tenía que terminar su mandato como jefe de gabinete quedando bien con el presidente, con Karina, y vuelve otra vez a aparecer Karina. ¿Por qué tenía que quedar? Lo elogia tanto al presidente y a Karina, porque en definitiva ahora depende de la justicia y espera que el presidente,
que uno de los dos presidentes, Karina o Javier, influyan en el juzgado. Fíjese, en el juzgado del hijo. El hijo fue propuesto por el presidente como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, ¿qué pasó? El Senado no le dio acuerdo. Ahora, la improlijidad del gobierno, de los dos presidentes, de mandar un candidato sin tener asegurado el voto del Senado, es tremenda, porque lo pone a la exposición pública, en este caso al hijo, lo pusieron a la exposición pública de que era candidato y lo rechazaron. Ahora, el hijo tiene la palabra para este caso de Adorni y muchos otros más. ¿Tomará revancha de esa exposición pública inútil que se le hizo o no? Porque lamentablemente en estos casos muchas veces no es únicamente los principios jurídicos los que se toman en cuenta. Pero bien, sigamos adelante con el análisis de lo que está ocurriendo en estos momentos en el orden nacional. Antes de asumir, Diego Santilli pidió una transición ordenada y responsable. Son las expresiones que están en el diario Norte del día martes. Santilli considera que la transición que estaba ocurriendo no era ordenada y responsable hasta ese momento, porque no, dejemos en claro bien las cosas. Adorni no solucionaba nada, ni ponía reglas ni formas de gobernar. Era solamente un adorno de Karina. Karina era la que solucionaba los problemas y que marcaba posiciones. Incluso Karina aparece días pasados dándole instrucciones a los embajadores en la OEA, Organización de Estados Americanos, para que tomen una tal o cual decisión. Eso es tema de la Cancillería. Por lo menos tener cumplir con un requisito. Karina que le diga al canciller y que el canciller, ministro de Relaciones Exteriores, sea el que da las instrucciones, pero no Karina directamente, o el presidente directamente. Y ahí es donde viene mi interpretación de que tenemos una presidencia bicéfala. Diego Santilli es un político experimentado, digamos, de que sería un representante de esa casta que el presidente dijo que venía a combatir. Diego Santilli entró en la política durante el gobierno de Carlos Menem. Ya tenía antes algunas actuaciones y estaba junto con Ritondo, el presidente del bloque de diputados de PRO. Una posición justicialista o peronista pasó a integrar las huestes de Macri. Y últimamente, es decir, hace la elección pasada, el año pasado, en provincia de Buenos Aires, integró la lista de La Libertad Avanza y PRO como en el tercer lugar de candidato a diputados nacionales. En primer lugar estaba Esper, un político de provincia de Buenos Aires que tenía acusaciones de vinculación, tenía acusaciones de estar vinculado con narcotraficantes, con el narcotráfico. Esper, por supuesto, negaba y el presidente lo sostenía. Lo sostenía Esper pese a que la opinión pública tomaba conocimiento de una relación estrecha con narcotraficantes de Esper, hasta que el punto que un día ya no pudieron más aguantarlo y con eso perdían las elecciones a diputados nacionales en provincia de Buenos Aires, lo apartaron a Esper. Pero ya era tarde en cierta medida, porque las boletas electorales que se iban a presentar en el cuarto oscuro para el día de la elección ya estaban impresas y aprobadas por la justicia electoral. Entonces no se podía hacer un cambio, pero en la práctica sí, porque todavía había tiempo para presentar modificaciones en el, digamos, dentro de la justicia electoral. Y entonces lo pusieron a Diego Santilli en sustitución de Esper, pero la boleta siguió apareciendo Esper. Es decir, que Santilli salvó la plata en esas elecciones. Y Karina Milei se consideró, una vez más, como la gestora de ese triunfo en provincia de Buenos Aires. La cuestión es que la situación se repite con Adorni. Aguantó el presidente hasta que ya no pudo más, porque el Senado
le iba a hacer una interpelación y un voto de censura. Si había un voto de censura por parte del Senado al jefe de gabinete, resulta que la imagen del gobierno nacional iba a quedar muy deteriorada ante los ojos de los inversores extranjeros y el riesgo país iba a subir una vez más. Entonces se tuvo que tomar urgentemente las cosas, el toro por las astas, y terminar con el caso Adorni. Ya hacía 2 o 3 semanas que los hermanos, y así figuran en los comentarios, los hermanos, no se dice el presidente y la jefa y la secretaria general de la gobernación. ¿Qué es la secretaria? Yo fui de la presidencia, yo fui secretario general de la gobernación y la tarea es casi meramente administrativa. Ahí sí, una vinculación con la primera figura muy importante. Pero Karina, como secretaria general de la gobernación, toma decisiones de sacar, poner, hacer lo que debe hacerse, como el caso que cité de la Organización de Estados Americanos, que ella pasa a ocupar el cargo de las instrucciones, lo que le corresponde al canciller. Pero dejemos ya de ocuparnos del pasado. Hay muchas opiniones que digamos que han enriquecido el vocabulario político y jurídico. Vamos sí a lo que dijo Diego Santilli al asumir. Pidió una transición ordenada y responsable. ¿Qué quiere decir? Que hay que asumir ahora una transición. Es decir, que lo que estaba ocurriendo no era ordenado y responsable. Cuidado, Diego Santilli no es Adorni. Diego Santilli tiene experiencia política y va a hacer valer su experiencia política. Ahora, Diego Santilli en los papeles todavía figuraría como afiliado al PRO. Todavía no hizo lo de Patricia Bullrich de renunciar al PRO y afiliarse a la Libertad Avanza. Eso ocurrió el año pasado ya. Esperemos que todo esto nos permita tener una alternativa válida el día que vamos a ir a las urnas. ¿Cuál es la alternativa? Si estamos diciendo que hay cosas que no están bien y hay economistas que critican fuertemente el plan económico y demás, bueno, pues que esos economistas presenten un nuevo plan y entonces tendremos para resolver entre un plan de la reelección de Milei y el otro plan alternativo. Pero nadie está en condiciones en estos momentos, ni Kicillof, ni Cristina, ni el hijo de Cristina están en condiciones de presentar un plan económico que pueda sustituir con éxito al plan económico que se está desarrollando en este momento en el país. Bien, tenemos invitados hoy al ingeniero Jorge Gómez, que presidente de la Federación Económica, mandato cumplido, y también al senador provincial, el doctor Noel Brear, que termina su mandato el próximo año y está haciendo una campaña muy intensa recorriendo toda la provincia. Estamos con el ingeniero Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes, mandato cumplido. La Federación Económica cumplió ayer 68 años de su fundación. Eso es muy importante destacar, porque la Federación Económica ha tenido todos estos 68 años una destacada defensa de los problemas de la provincia. Y no solamente desde la parte económica en sí, digamos, sino algo que hace también al desarrollo económico, como son las conexiones
de la Mesopotamia con el terreno firme, por decirlo así, y también de la Mesopotamia con nuestros países vecinos de Brasil y Uruguay. Bienvenido, ingeniero, de nuestro programa una vez más. ¿Qué tal, Toto? Muchas gracias por invitarme. Bien, ahora la Federación Económica también celebró otras circunstancias el día de ayer, ¿no? Sí, ayer festejamos nuestros 68 años y aparte 10 años de la casa actual que tiene la institución por calle 25 de mayo 1425. La verdad que es una casa dentro de lo que nos permitió económicamente y ediliciamente una casa moderna. Usted ya la conoció, sí. Donde estamos dotados con tecnología, con un buen salón de conferencia, y no por destacar cuestiones físicas, sino porque durante mi mandato se dieron muchas charlas, muchas discusiones de algunos de los temas que posiblemente hoy lo tenemos, que no es muy común que una institución de este tipo sea una caja de resonancia a veces y de ahí podamos sacar cosas para el desarrollo de la provincia de Corrientes y el crecimiento tan anhelado que tanto buscamos, Toto. Así que ayer fue un día muy particular para todos los miembros de la federación y creo que para la provincia en general también. Así es, yo creo que para la provincia es importante el desarrollo de estas entidades intermedias, y la Federación Económica como APIC son, digamos, instituciones claves a las que los gobiernos deben escuchar, porque no solamente defienden sus intereses como corresponde, sino que están pensando que para defender sus intereses y sus negocios, que es lícito tener negocios por otra parte, es necesario desarrollar, en este caso, vamos a hacer referencia a la infraestructura de la provincia. El ingeniero Gómez es un activo propulsor del corredor del puente, digamos, de acceso al puente por la avenida 3 de Abril, Ferré y demás. Ha hecho unas declaraciones periodísticas días pasados, y vamos a pedirle que abordemos este tema porque indudablemente mejorar la conexión nuestra de Corrientes con el Chaco o con Santa Fe es importante. ¿Cómo ves el tema de que la nación se desprenda del tema de las avenidas Ferrea, 3 de Abril, que conectan la ruta con el puente? Primero, un breve resumen, ponernos en contexto, Toto. Sí, señor. Nosotros, Corrientes, es una Mesopotamia, es una isla. Para que la gente entienda, es una isla. Y cuando usted se mira geográficamente cómo está Corrientes, está unida al continente o del lado argentino solamente por un solo vínculo, que es el puente General Belgrano. Y ya a nivel, y después sí tiene sus conexiones físicas a través de Entre Ríos, si usted ve cómo la conexión de Entre Ríos, que no deja de ser una gran isla porque está Entre Ríos justamente, tiene el túnel subfluvial Victoria, Zárate, Brazo Largo, y a nivel internacional tiene el cruce de Paysandú, tiene el cruce de Colón, tiene Salto Grande, y nosotros solamente nos queda Santo Tomé y Paso de los Libres. Eso marca la diferencia de la desconexión que tiene la provincia económica, la provincia de Corrientes, y por otro lado ver que cualquier contingencia que nosotros tengamos con este puente nos produce un aislamiento y unos perjuicios económicos bastante importantes. Ahora, ¿en qué estado nos encontramos nosotros? En el mes de abril, marzo, nosotros habíamos llevado un informe al gobierno de Corrientes que contaba básicamente de 4 ejes. Uno era el eje, ¿qué hacíamos con el puente General Belgrano, eje 1? ¿Qué hacíamos con la avenida 3 de Abril, eje 2? Y de estos 2 ejes se deducía un tercer eje, que era el segundo puente. Y el cuarto era porque en la época de Tato Romero Feria y Ángel Rosa se firmó y rubricado por las legislaturas provinciales un ente que se llamaba ENVI, que era de alguna manera
poder organizar todas las actividades que se den en las dos márgenes, pero apuntando al segundo, más bien al segundo puente. Podría ser un ente de ordenador, organizador sí, o administrador, pero lo más importante son los tres que les mencioné. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una situación actual compleja, donde se llama a una concesión por mantenimiento, de la cual estoy totalmente a favor de las concesiones, por supuesto. pero hay que leer internamente qué favorece y qué no nos favorece esas concesiones. La concesión del litoral, el Tambo 3 o como se quiera llamar, una concesión que entiendo va desde Itaibaté por ruta 12 hasta la rotonda hacia Mercedes. Y después hay un desprendimiento desde la bajada del puente General Belgrano a la altura de la cárcel, que llega hasta Vía Teray. Esa es la concesión. En el medio no hay nada. En el medio no hay nada, son dos rutas que están, dos corredores que están aislados. El medio que es para nosotros, para que doña Rosa entienda, el empresario entienda, es la avenida 3 de Abril, muchos lo llaman el corredor Belgrano, a mí me gusta más decirle 3 de Abril porque es el término que más uno entiende la gente. Entiende la gente, y que va de la rotonda de la Virgen de Itatí hasta la cabecera del puente. Durante años, durante la existencia del puente, el mantenimiento de ese corredor, es decir, la construcción del corredor estaba pensado por Nación, y esto es importante. Pero el mantenimiento se lo ceden a la provincia, hacia la ciudad. Yo me imagino hace 50 años, Toto, era que tardó bastante en construirse, pero de bajo tránsito, pero ya se preveía, tal vez vos sepas un poco más del tema, de que esto iba a ir incrementándose, iba a ir saturando el paso de conexión. Por supuesto, la avenida 3 de Abril es el único acceso al puente. No hay otro. No hay otra alternativa. Por la costanera no se puede acceder. Entonces todo el tráfico que se genera, cerca de 24.000, 25.000 vehículos en años pico, ahora está un poco más bajo después de pandemia, pero más o menos es el número que puede alcanzar. Es un tráfico y un 10%, un 8% de un tráfico pesado, que lo sostenemos los correntinos. Lo sostenemos cada uno con su impuesto, su tasa municipal, y posiblemente el municipio acuda a la provincia para el sostenimiento de ese corredor, que es un servicio que la ciudad o la provincia presta a un tránsito que no lo generamos, sobre todo el tránsito pesado. Entonces, y es el que rompe la calle. Pero yo no minimizaría el tema de romper calle, porque es lo que uno ve, es el servicio que presta la ciudad, sí, porque presta un servicio de señalización, de semaforización, interrumpe todas las calles cuando hay un accidente, control de tránsito. Es un ecosistema que incluye un montón de cosas que son importantes tener, y que uno por ahí no lo palpa. Uno ve el bache y lo va y lo atropella y se da cuenta que existe ese problema. Pero hay todo un ecosistema que se mueve, que lo sostiene la ciudad. Sí, ahora hay que tener en cuenta también que la provincia, la ciudad, se ha desarrollado hacia el sur. Entonces la avenida 3 de Abril, y todo ese cambio de nombre, y digamos, divide la ciudad. Y si llega a haber, por ejemplo, un accidente en las calles que conectan, digamos, se empieza a interrumpir todo un tránsito, no digamos pesado, sino el tránsito urbano común, ¿no? Sí, una molestia que le genera a la gente. Claro. Ahora, ese ente que se había creado cuando el gobierno de Tato Romero Félix dejó de existir, digamos. No, legalmente está vigente. Lo que nunca se puso fue en actividad. Y bueno, ahí es donde mi inquietud como expresidente y mi inquietud como empresario y como correntino, donde las fuerzas vivas tenemos que expresarnos, tenemos que de alguna manera poner en visibilidad el problema, porque después si no se trastorna en un problema netamente político, hasta te diría un toma y daca. Vos me das esto y yo te doy esto. Y al final no se termina recibiendo nada. Yo creo que hay que sacar de esa lógica y hay que poner a la lógica del sentido común de la gente que se necesita. Y el desarrollo de la provincia. Y el desarrollo. Y acá se desprende de lo que hablábamos al principio, el segundo puente. Toda la infraestructura, por ejemplo, usted analiza
el túnel subfluvial que no entra por la ciudad, hay determinado tipo de logística que no puede cruzar. Las peligrosas, la ganadera, vaya y dé la vuelta, le dicen a los muchachos y vayan por Victoria. Acá no le podemos decir a nadie vaya y dé la vuelta y vaya por el túnel, por Victoria, por donde pueda cruzar, la balsa. Así es. A nosotros nos atraviesan todo tipo de transporte, sustancias peligrosas en el medio del corazón de la ciudad. Y esto lleva a decir, bueno, vamos por el segundo puente. Vamos por el segundo puente, que no le va a sacar el tránsito ni la rentabilidad, porque es tanto el flujo automotor que circula, tanta la conexión y la relación del Chaco Corriente, que no, van a ser las dos infraestructuras totalmente compatibles entre sí. Y después vamos a ver la patria un poquito más grande, que la patria del norte grande, que hace al corredor. Mientras tanto, le estamos cediendo a otros países el corredor del norte grande. Estamos perdiendo la geopolítica. Paraguay y Brasil están muy avanzados, y entonces si nosotros no somos pícaros, no somos un poquito más vivos, y vamos a quedarnos fuera, vamos a ser una provincia marginal con estructuras marginales. Bueno, hoy es el tiempo. ¿Por qué hoy es el tiempo? ¿Por qué es mi insistencia? Porque está bajo un proceso de otorgamiento de concesión con un montón de dificultades y está judicializado. Entonces hay que forzar a que las partes políticas, ya sea nación, municipio y provincia, se sienten a buscar una solución definitiva. Esa es un poco la idea que venía manejando, y un llamado al empresario. Es muy cómodo la opinión de Café. Por supuesto. Ahora, uno mira los tiempos, y si cuando Tato Romero Félix era gobernador, seguramente también por celo político se abandonan instituciones y digamos que y se trae un perjuicio a la provincia, porque si ya se creó en aquel entonces, ya son varios años, un instituto o una organización para el desarrollo del segundo puente, pero que seguramente también analizaría otras alternativas, digamos. Ahora, para llevar adelante el tema del segundo puente, supongo que se habrá estudiado también cómo se llega a las rutas, para no crear otro desarrollo, otra situación similar a la de la avenida 3 de Abril, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay un problema. Primero es que hay que tener dice nuestro común amigo Noel Bregar, una infraestructura de espejo, que es lo que se haga en el Chaco, se haga en Corrientes. Es decir, en el Chaco está previsto una autovía, en Corrientes una ruta menor, para que uno entienda, en la bajada del puente, que va supuestamente proyectada a la altura de Riachuelo, el nexo de conexión hacia la ruta 12 va a ser una ruta menor, y del otro lado, que sería la ruta 11, una autovía. Y después la circunvalación a la ciudad de Corrientes. No tienen por qué estar pasando ese tránsito que va al norte, pasar por la ciudad, protección de las tierras, que no hayan ocupado en las tierras. Es decir, que hay muchas cositas que se pueden hacer en el medio. Y segundo tema es ver si el puente corresponde que esté dentro de esta concesión, o debe ser una unidad operativa con el segundo puente, que ya vaya alternando y programando la posibilidad del puerto del Sombrero, la posibilidad del puerto de Corrientes, la que quieran buscar en general, pero que para mí tiene que ser una sola unidad operativa, porque usted, el inversor, le dice: necesito construir este puente, quiero que vos ponga plata, y le da garantía al segundo puente. Sí. Ahí yo creo que hay que ser bastante inteligente para la hora de armar los negocios. Lo que pasa, Jorge, que hablar del segundo puente, estamos hablando de una cosa 5, 6, 8 años por delante. Sí. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema hoy día, digamos, para el mantenimiento de los accesos al puente? Ahora, el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Marcelo Falcione ha escrito algo diciendo de que cobrar una tasa de circulación, en vez de, así como se cobra el estacionamiento, hacer, digamos, una tasa
que lo haría la municipalidad, entre la ruta y el puente, pero eso también trae demoras y otros problemas. Ahora, ¿por qué no sé si se concesiona? En estos momentos está concesionado el puente, ¿no es cierto? ¿Por qué no se no se incluye en la concesión, digamos, porque están cobrando un peaje que también que incluya el mantenimiento de la 3 de abril por parte del concesionario del puente, ¿no? Bueno, por un lado, el reclamo que viene haciendo la provincia del municipio. El señor es concesión, el señor Nación, que la concesión contemple el mantenimiento o un canon para el sostenimiento de la avenida. Cobrar un canon sobre canon, es decir, porque ya usted está pagando un peaje, cobrar un canon sobre canon, hay que discutirlo. Hay que discutirlo. Lo que no puede ocurrir, Toto, que son cosas elementales, no podemos tener doble gendarmería, doble control policial, doble SENASA, una barrera, tiene que ser un accidente y que venga el peritaje de las 3, 4 horas. Entonces, de mínima, sin mayores gastos, se tiene que poner de acuerdo al lado provincia, el levantar todo tipo de control, establecer un solo lado de control, que por una cuestión, digo yo, estructural va a ser el Chaco, donde vaya el tránsito pesado por un lado, pero no puede ser ese freno, ese peaje físico, no económico que hace el Chaco. Es una barbaridad. Doble imposición de control, es una cosa. Pero esta lógica de la política del absurdo, porque no puedo entender todavía que los gobernantes aceptan libremente. Sí, el absurdo incluye también lo que decía hace un momento, el celo. Si lo pensó el gobierno anterior, entonces yo no lo hago. Entonces ahí se va cortando el desarrollo de la provincia. Vamos a otro tema. Sí. Las otras conexiones que están conversadas o previstas. Se dice que el puente Goya Reconquista está totalmente terminado el análisis y que está parado. ¿Eso tenés algún conocimiento? La única información, Toto, que tengo es que está el proyecto ejecutivo, que no es menor. No me quiero ir del tema Puente General Belgrano, que es importante. Adelante. El puente tenía un incumplimiento que era el impacto ambiental para el segundo puente. Eso ya se cumplió, entonces te habilita al acceso de crédito internacional. Ahora, la provincia demoró 2 años, tuvo que pedir prórroga. Pero ya está. Hoy no discutí sobre el pasado, si lo tenía que hacer, esto creo que es parte de estos celos políticos que había. Hoy ese tema ya está sacado. Bien. Está el crédito de disponibilidad, ahora la Nación tiene que tratar de firmar y nosotros de las entidades privadas tenemos que empujar que eso vaya para adelante. Segundo tema, el puente de Goya sería Avellaneda, Lavalle sería exactamente la zona, tiene su proyecto ejecutivo, creo que hay que sacarle el polvo, creo que la Fuerza Viva de Goya, la Fuerza Viva de Santa Lucía, la Fuerza Viva de Lavalle tienen que empezar a expresarse y salir un poco más, tienen que dar valor a eso acorta mucho el corredor bioceánico, pero bueno, es un poco lo que alguien, al Jorge Gómez Goyano o de Santa Lucía, salga a la calle, dé la cara y muestre el problema, porque si no, mientras tanto queda en lo anecdótico y uno hasta pasa a ser descreído de tantas veces que uno va insistiendo por falta de respuesta a los gobiernos. Creo que el municipio de Goya se mostró muy proclive, tarde, tengo que hacer la crítica porque es un mandato renovado, lo pudo haber hecho antes, ¿por qué lo hace ahora? No lo sé, listo, ya está, ya pasó. Para la próxima los políticos tienen que aprender que cuando hay que hacer las cosas hay que hacerlas. A veces no es tan fácil, no es tan fácil. Después tenemos el puente de Bella Unión, que está muy avanzado, el proyecto ejecutivo fue puesto ya tiene el impacto ambiental, existe el fondeo en la Carau para el puente, seguramente hay intereses paraguayos en hacer ese puente, y esto trae también a toda esta discusión que tenemos con el gobierno, necesitamos obra pública, decir a los muchachos de la construcción, pónganse las pilas, acá está la obra pública que ustedes están buscando. Ahora, Bella Unión es Bella Unión con Monte Casero. Monte Casero. Ahora, ahí interviene ya un problema internacional y seguramente el empuje brasilero
lleve a una concreción más o menos inmediata, ¿no? Eso es Uruguay-Argentina. Uruguay. Uruguay-Argentina, y existe una entidad binacional que es la que administra el río Uruguay hasta esa altura, y hasta donde entiendo están los fondos, o existe un fondo, porque no es una inversión tan importante, y le genera toda una actividad económica a Montecasero que uno por ahí no percibe el impacto que tiene que tener. El tema de infraestructura es importante, pero el tema de desarrollo económico es la consecuencia de todas estas cosas que estamos hablando, Toto. Bien, desde nuestro programa vamos a tratar de poner en funcionamiento e interesar a los municipios, como acabas de señalar, en el desarrollo de esas conexiones con Santa Fe, digamos, ¿no es cierto? Bien, Jorge, muchas gracias por tu presencia, y yo te felicito porque terminado tu mandato seguís moviendo todos estos temas, porque eso da continuidad a una idea, a la construcción y al desarrollo de la provincia. No solamente dice, bueno, terminó mi mandato, como son los casos de los gobernadores muchas veces, terminó mi mandato y chao, hasta luego, que se arregle el otro. Tus palabras finales. No, yo te agradezco, Toto, primero que siempre me convoques. Hay en la agenda 2 o 3 temas que uno, para no saturar, me parece no largarla todo. Porque, correcto. Pero entre la agenda está el tema de regalías, Yacyretá, de la justicia, no del número, si es un punto más. Está el tema de hidrovía, esta hidrovía que se licitó no va a llevar a mayores costos, listo, ya está, pero no está previsto para nada superior, no está previsto la señalización. Confluencia Ituzaingó. El Confluencia Ituzaingó, si bien está previsto, pero no está previsto el tema de bollado para barcaza, que es lo que hoy necesita la provincia de Corrientes para sacar a granel cualquiera de sus productos, ¿no? Y no está provisto ni uno de los pasos críticos, que es un tema netamente menor. Y ahí creo que perdimos la iniciativa. Teníamos la Liga de los Gobernadores del Litoral, que para mí era una institución muy importante y que pudo haber aportado, jugado fuerte, pero bueno, son estas cosas que a uno se le escapa. Sí, como siempre decimos los dirigentes gremiales, nosotros llegamos hasta el papel y la pluma, pero la firma la tiene otro, ¿no? Nosotros tenemos que mostrarle, está la necesidad, está el camino. Y agradecerte nuevamente, y uno tiene la inquietud, tiene familia, está arraigado en Corrientes, ama mucho la provincia donde vive, y cuando comencé mi mandato, el primer discurso decía que nosotros tenemos que producir una diáspora, que los jóvenes que se fueron vuelvan, que quieran quedarse, que los jóvenes que estén no se vayan. Sin eso no hay futuro, y si no le mostramos este camino, seguramente vamos a tener más jóvenes que se nos van, y se nos van las mejores mentes. Aquellos que no se pueden ir es porque alguna posibilidad económica no le permitió, y aquellos que tienen esa posibilidad sin hacer discriminación son los que accedieron al conocimiento, al estudio. En esta era de la tecnología, en esta era de la inteligencia artificial, son los jóvenes que hoy necesitamos para mirar acá 20 años, 30 años a la provincia. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Toto. Llegó el Mundial y el planazo es bancar a la selección en los puntos de aliento del Banco de Corrientes. Sumate al Happy Hour de Más Banco con esta promo que es un golazo y disfruta de cada partido de Argentina desde 1 hora antes y durante todo el encuentro con el 50% de descuento pagando con tarjetas de débito o crédito en un pago a través de Más Banco Modo en locales adheridos. Además, si gana la selección, participás del sorteo de 2 millones de puntos para canjear en Tienda Más Banco. Vení a alentar y aprovechá los beneficios, promos y regalos que tenemos para vos. La pasión nos une. Alentemos a Argentina juntos. Banco, 75 años compartiendo la misma pasión. Estamos con el doctor Noel Brear, abogado. Entre los fundadores del Colegio de Abogados de Corrientes hay un Brear. Seguramente habrá sido un abuelo o bisabuelo. Bisabuelo. Eugenio, el primer presidente del Colegio de Abogados de Corrientes. El primer presidente del Colegio de Abogados de Corrientes. Es decir que Noel viene arrastrando, ya su padre era un destacado político, interesado, viene arrastrando una herencia que lo pone en primera plana para analizar los problemas de la provincia y del país. Por eso nuestra idea era enfocarnos, cuando lo invitamos la semana pasada, para que ocurriera hoy, enfocarnos en los temas que él desarrolla
sobre la jurisdicción argentina sobre APP y sobre otros temas muy importantes, pero los acontecimientos diarios nos llevan a cambiar el enfoque y vamos a analizar cuál es la situación política en estos momentos en nuestro país con todo este tema de adorno y que terminó siendo un adorno para posibilitar que más acción, en mi criterio, más acción de Karina Milei, que como decíamos en otros programas, era realmente la jefa de gabinete. Bien, Noel, tenés la capacidad y la inteligencia suficiente para abordar los temas impensados. ¿Cómo ves este tema de la situación nacional con el episodio de Adorni? Yo diría que Adorni es una sintomatología del sistema. El gobierno de por sí tiene un sistema que le salta pus de vez en cuando. El tema de los discapacitados, el tema del 3%, digo así, Libra. Va siendo un sistema. Hoy le tocó a Adorni. Adorni, después de hacer un gran costo político para el gobierno, se va tardíamente, de mala forma, y realmente no fue bueno para la democracia, es decir, que se le mienta al Congreso, que tenga su... Excede, tampoco quiero hacer leña al árbol caído ya. ¿Qué? Porque si nosotros miramos para atrás, hay muy malos ejemplos también. Digo, para ser equilibrado en este tema, no, si no... Y ahora hay una canción que dice, mirando atrás veo pasar mi vida entera y con eso no solucionamos nada, ¿no es cierto? Sí, aparte me preocupa cuando Milei necesita ir a Elizarralde, necesita ir a lo peor del kirchnerismo para justificarse. Entonces, cuando uno necesita ir a lo peor del kirchnerismo, es porque no está bien. Esto está estudiado en psicología, ¿eh? Sí, sí. Vos no podés ir a buscar el argumento de lo peor para explicar lo que estás haciendo. Sí. Y no podés tener de cuco, en términos de polarización, el esquema guarda que vuelve el kirchnerismo. Sí, el susto. Y entonces con eso vos hacés lo que querés. No funciona así la cosa. Esa polarización es mala porque tensiona la democracia, profundiza la grieta. Anoche veía en Pañi, una historiadora del CONICET que presentó el otro día en la Feria del Libro a López con el gobernador Puyaro, y anunciaba de un libro de Rosas. Y por eso cuando la vi, porque estuve en la presentación del libro de López, nosotros vimos, el libro habla de la polarización ya con Rosa, en la primera polarización, dice la historiadora, habla del autoritarismo, es decir, deja entender cómo Rosa puede explicar el presente. Por vía autoritarismo, no respetar la ley, suma al poder público, todas estas cosas que el debate de la Argentina, Pedro Ferrer con Rosa, bueno, todas estas cosas que a mí el tema Adorni me dejó un sabor amargo, no me gustó, y fundamentalmente me parece que el presidente no puede esperar una sentencia para echar a un funcionario. Claro, porque... Eso no está previsto en ningún lado. Claro, el funcionario se pide la renuncia no por sentencia judicial adversa. Sí. Se pide si es idóneo o no es idóneo, si complica al gobierno, si hace cosas si no tiene productividad. Es decir, no puede esperar una sentencia para echar a un funcionario. Así es, me parece a mí, digo así en términos generales. No, es así. Yo hice una carta de electores en el diario El Litoral el domingo, en el que decía que eso es llevarnos a la nada, porque el presidente no puede ignorar de que la justicia en nuestro país es lenta y que hay instancias, primera, segunda instancia, sí. Es decir, que todo eso va a superar incluso un eventual mandato de reelección. Entonces, es decir, bueno, esto... Sine die. Sí, cuando la justicia sí, pues, ni siquiera lo había nombrado, pero todavía a declaración indagatoria, es decir, en la cual él puede negarse a declarar si no quiere declarar, pero citarlo. Ahora sí, en el caso de una actriz, el Elizarralde, por ejemplo, ya se está queriendo, al día siguiente ya llamar a indagatoria, pero en este caso que es trascendente para la República, digamos, no se hizo nada. La verdad que es feo. En el campo solemos decir, Adorni se iba a la fiesta patronal con la mejor ropa que tenía y le tiraron un zorrino. Sí. Entonces... no hay forma de salir cuando el zorrino deja un olor que aunque saque el zorrino de encima, y él tenía ya olor a zorrino. Ahora, hay una impresión, Noel,
de que tenemos una presidencia bifrontal, es decir, que tenemos dos presidentes. Uno es Javier Milei y otra es Karina Milei, porque resulta que ella da instrucciones a los ministros, al embajador en la OEA le da instrucciones, y no dicen que dio instrucciones al embajador el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller. Digo, Karina le dijo que tenga que hacer tal o cual cosa. Ahora, el presidente, cuando asumió, ya dijo de que los problemas políticos los arreglan con la jefa. Sí. Él se convirtió en un ministro economista, un economista y un ministro. Un ministro de Economía, sí. Ahora, ¿cómo ves todo? Ya estamos prácticamente cerca de... el año que viene son 500 días, están calculando que tenemos elecciones presidenciales. Afortunadamente, todavía no tenemos el año que viene elección de gobernador en Corrientes. Mira, Toto, la verdad, yo soy un hombre optimista por naturaleza. Y soy un militante que trabajo en la adversidad, en lo positivo, el análisis, no quiero parecer como nihilista, pero la verdad que la gente, este drama de polarizar, se viene el kirchnerismo, está a la vuelta de la esquina, o seguimos con Milei como una extorsión que te hacen en términos electorales, es horrible, la verdad que es horrible. Primero porque yo en esto, quiero ser muy claro, hay un periodo donde la gente se acepta un montón de cosas porque bajó la inflación. Es decir, una inflación del 221%, nos fuimos al 31%. El 31% es la más alta de América Latina después de Venezuela. Tener 2 o 3% mensual es altísimo. Pues Estados Unidos está desesperado porque la inflación subió un poquito y eso puede costarle una elección ahora en el primer martes de noviembre. Entonces, bajar la inflación de 221 a veces a 31 es fácil, después cuesta mucho. Cuesta mucho porque tenés que hacerlo enfriando la economía. ¿Qué quiere decir enfriar la economía? Quiere decir enfriar el bolsillo. Quiere decir que no hay consumo. Y acá es donde Milei no le cierra la publicidad ni este espejismo que estamos viviendo, es a la gente no le alcanza para vivir. Los precios suben, los servicios subieron. Subió el 581% los servicios en la Argentina. Todo lo que es el servicio subió en una forma espectacular porque estaba un resorte que estaba ajustado anteriormente. Subió en una forma espectacular. A la gente no le alcanza, entonces llega un momento que y cuando usted mira el tema de la coparticipación, que uno estudia mucho, ¿por qué no sube la coparticipación y por qué está bajando todos los meses? Claro. Porque el impuesto que baja es el IVA, y el IVA es el consumo de la gente. Está bajando. Estamos ajustándole a la gente. Y por eso la coparticipación va mostrando que tiene caídas permanentes. Y hay que buscar equilibrio porque después no tiene sustentabilidad social. Baja el IVA a pesar de que es muy alto comparando con los países vecinos, ¿no es sí, cierto? Señor, pero baja el IVA porque está enfriada la economía. Claro. Melconian dice, un país que es absurdo, yo no soy de evaluador serial, pero no puede ser que Vaca Muerta y la energía deja 2.600 millones de dólares en el mes y esa plata se llevan lo que hacen turismo en Miami. Sí. Porque sacaron el cepo, por cada uno, pero esto lo dijo hoy en los diarios, es decir, esto no está cerrando, esto está viviendo artificialmente, tan artificialmente estamos viviendo que Caputo está buscando, seguimos, ¿dónde pagamos? Tenemos equilibrio fiscal primario, no secundario. Primario es entre gastos y recursos diarios, pero no el pago de la deuda externa. El pago de la deuda externa nos genera déficit. ¿Y cómo se explica el déficit del secundario? Con aumento de la deuda pública. Milei aumentó la deuda en 120.000 millones de dólares desde que asumió en 24 meses. Estos son datos objetivos. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo? Y sí, porque con el rollover, que es el canje de deuda cada rato, se paga intereses más caros, no se paga, entonces se aumenta. Si bien se está al día, no se está en default, se aumenta la deuda. Con el tema de un porcentaje de la deuda que está indexado de acuerdo al UVA, para decir así, o al índice de inflación, el dólar está quieto y la inflación muestra un 3, 4%, 3,5%, 2,5%,
eso tiene que aumentar la deuda externa, porque estaba sujeta a actualización a eso. Entonces, en dólares aumenta la deuda, porque el dólar está quieto. Es cierto que este mes el dólar subió 4 y pico %, pero venía de una quietud espectacular. Sí. Ahora, ¿cómo ves esas expresiones, por ejemplo, de Sturzenegger cuando dice que dentro de 10 años vamos a estar como Islandia o como Irlanda, y que el presidente dijo que también en su momento, hace un año, dijo que vamos a estar en 8 o 10 años como España? Ahora, yo lo que quisiera estar mañana solamente como Paraguay nomás, y con eso ya estaríamos cubiertos, ¿no es cierto? Mira, ahora, también noto que, por ejemplo, Noel, de que todos pensamos y decimos que el plan del gobierno tiene sus problemas, pero no hay un plan presentado por la oposición o por algún economista o un político que diga, este plan está mal, este es el plan, porque entonces tengamos oportunidad de elegir. Yo ¿no? te voy a contar, yo tengo una teoría, ¿no? Primero te voy a contar esto que hablaste de Irlanda, ¿por qué viene lo de Irlanda? Yo todos los jueves estoy presentando notas para reflexión. Esta me tomé el trabajo de leer la versión taquigráfica del 24 de junio del 2026, son 40 páginas, que habla Sturzenegger, el ministro de Regulación, sí, en el Senado de la Nación, sobre la nueva ley de sociedades en la Argentina. ¿Y qué regalo envenenado viene adentro? Va a ser uno de los primeros países del mundo que prevé como proyecto de ley convertir a las DAOs. DAOs son las organizaciones descentralizadas autónomas, que son la inteligencia artificial autónoma. Prevé darle personería jurídica sin que aparezca el ser humano. Entonces la discusión es quién es responsable penalmente si eso hace daño. Y tienen que ir a buscar la teoría del velo que uno corre, todo, pero no podemos tener un sistema de esa envergadura y ese riesgo. Tan es así que esa discusión la tuvieron en el Financial Times Harari con Milei. Harari, que era el experto en todo lo que sea tecnología del futuro y tiene 3 libros escritos, le dijo, guarda con estos temas porque son peligrosísimos, no hay experiencia. Es cierto que uno puede tener derecho a querer ser los primeros aventureros, pero esto puede generar mucho daño en la Argentina. Milei se enojó mucho, con respeto, pero se enojó mucho. Y acá entonces, en la nota del jueves, voy a adelantar algunas ideas, como hace Pañi, digo, me pongo a estudiar que hay 4 paradigmas en la inteligencia artificial, en el mundo. Porque la inteligencia artificial, conforme lo dice la encíclica del Papa, la León XIV, Magnifica Humanitia, eso en contra y la advertencia de que la inteligencia artificial puede subordinar la dignidad humana. Entonces esa advertencia del Papa a 135 años de la Rerum Novarum, cuando León XIII hace la advertencia del capitalismo manchesteriano, de la explotación del hombre por el hombre, digo para que se entienda sí, sí, el juego del poder y el rol que tiene la Iglesia en eso. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial desplaza mano de obra. Pero termino la idea, Tuto, para. Sí. Entonces hago una síntesis de 4 paradigmas y respuestas que uno da a la inteligencia artificial. Uno es el paradigma de Estados Unidos. Dice, la inteligencia artificial va a ser manejado por unas corporaciones, así lo viene haciendo, Silicon Valley, Peter Thiel, Musk, que van a tener el monopolio. El Estado va a convivir con ellos y esa es la respuesta que vamos a dar ordenadamente y ordenando el mundo con la inteligencia artificial desde Estados Unidos, con tecnología propia, digamos. Otra respuesta es la China, donde tienen un sistema de partido único y dice, esto es demasiado importante la inteligencia artificial para que esté manejado sin control por parte de las empresas. El monopolio de la inteligencia artificial va a ser manejado por el Partido Comunista y por China como Estado. Sí. Y los demás van a jugar un rol de ayuda. Es otro paradigma y otra respuesta que dan para el mundo. El tercer paradigma, que el más me gusta a mí y ojalá se hiciera, Europa, porque Europa, con todos sus efectos, la esperanza de los derechos humanos, de la construcción de ciudadanía y de la defensa de la representación tal cual nosotros conocemos, y entonces Europa, que está con problemas, tiene el mismo PBI que Estados Unidos y China, tiene 450 millones de habitantes, 150 millones más habitantes que Estados Unidos, pero tiene poder blando, no tiene poder duro. ¿Qué quiere decir? Tuvo un paradigma comercialista y no tuvo un paradigma geoeconómico y político y militar como tiene Estados Unidos, y dejó su protección militar
con Estados Unidos, y esto le genera una debilidad que tiene que dar una respuesta. Pero Europa dice, ¿qué respuesta da la inteligencia artificial? Dice, vamos a regular, no tenemos miedo a regular, así como se reguló el producto farmacéutico, así como se regula la energía nuclear, no hay que tener miedo, porque si puede causar daño la energía nuclear o los medicamentos, puede haber un abuso, tenemos derecho a regular, y en base a esa teoría buscan la regulación de la inteligencia artificial, pero no conforme con eso, dicen, tenemos que tener soberanía de inteligencia artificial. Nosotros tenemos que crear nuestra propia inteligencia artificial, porque si no vamos a estar subordinados a China o a Estados Unidos. Una tercera respuesta. Y después está la respuesta latinoamericana, donde Milei trata de tomar la punta, y es lo que se llama la inserción de la inteligencia artificial en forma subordinada. ¿Qué quiere decir esto? En vez de ser socio de la inteligencia artificial, en vez de ver cómo se cobra patentes intelectuales, como lo hizo Irlanda, por eso lo estudié, Irlanda logró que se inscriba, por ejemplo, Apple está inscrito en Irlanda y cobra un royalty de cualquier celular que se venda en el mundo. Pero eso no está previsto que la Argentina haga. Argentina lo que está previsto es garantizar un alquiler barato de las tierras, suministro de agua, de energía, excepciones impositivas, arancelarias, y si hay conflicto, que vaya al arbitraje de París, al CIADI y a cualquier organismo internacional, no a la Argentina. Y vender tierra barata como la Patagonia, sin límite a los extranjeros. Es decir, y le da personería jurídica a las IA. Cuando usted se da cuenta de ese combo, eso es una inserción de qué beneficio tiene la Argentina. Y le estamos haciendo un super RIGI para los que invierten más de 1.000 millones y traen novedades, como es para la inteligencia artificial y para Peter Thiel, que vino a vivir y va a ser laboratorio social la Argentina, con excepciones impositivas, arancelarias, libre disponibilidad en el tercer año y progresivo de dólares para que no le controlen el cepo, no el cepo del Banco Central no lo caiga a ellos, sino puedan tener las ganancias y el manejo del negocio desde afuera. Entonces, cuando vos te das cuenta, vamos a hacer un simple asiento contable. Esto es lo que nos dice Stugenerge. En Vaca Muerta pasa lo mismo. En la ley en el decreto del petróleo, porque no es ley, en el gas hay ley, tienen garantizado la libre disponibilidad de las divisas liquidando afuera y sin necesidad de traerla acá. Cuando nos demos cuenta, va a ser un asiento contable y las ganancias van a estar afuera y evaporadas para la Argentina. Y el segundo tema que nos explican es que por ahí podemos tener superávit comercial, que es mayores exportaciones que importaciones, pero el Estado no tiene forma de captar ese dólar porque no tiene el superávit fiscal que tiene que tener, sino un superávit fiscal mínimo. Entonces, ¿cómo capta esa renta de 30.000 millones? Entonces hay otro desfasaje, y por eso es que ellos tratan de blindar la deuda con crédito, no del mercado, sino de bancos, para que el año que viene no le explote el programa. Ahora, sin alguna de ¿Se estas entendió? Sí. Sin alguna de estas medidas es difícil encontrar inversores en este momento, sobre todo porque, por ejemplo, bajando el tema, el riesgo país está bajando. Sí. Ahora, ¿qué es el riesgo país? Es la garantía que tiene el inversor extranjero, que va a poner millones de dólares y que los va a poder recuperar o que le van a dar un rendimiento. O si no, si el riesgo país es cuando no hay justicia, cuando hay gobiernos estables. Ahora, este tema digamos, de las elecciones próximas que tenemos, ¿vos crees de que puede haber una continuidad del sistema político actual? A mí me parece que si hay un cambio, la gente va a pedir cambio, no va a pedir continuidad. Va a haber, a mí me parece que hay un valor que es importante, es el equilibrio fiscal primario, eso me parece que hay que cuidar, eso es un buen legado. Ahora, todo lo demás que hay que ver, cómo nos enfría la economía, cómo hacemos para achicar la deuda. Mire, el tema de la deuda externa requiere un estudio muy serio. Estamos debiendo 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares. Pero encima, si usted mira el promedio, por ahí dice, che, pero Italia debe parecido cuando se... Sí, pero ellos tienen capacidad de pago. Por eso que tienen riesgo país muy bajo, por eso tienen inversión. Nosotros lo que tenemos es una economía primarizada, con algunos bolsones de valor agregado. Y tenemos un problema que con la inteligencia artificial introduce un concepto nuevo, que en el escrito del jueves, que se llama primarización digital. De corriente, la Argentina está tratando de insertarse mal
Entonces otra vez estamos en la división de trabajo, le damos el agua, le damos la naturaleza, le damos la luz, le damos el territorio, le damos la legislación, le damos las secciones y no somos socios. No cobramos patente intelectual, entonces no podemos ser nunca Irlanda. Bien, Esa es la mentira, porque yo le escribo que no hay, dice la CIA siempre, que no hay mejor mentira que la que tiene gran parte de verdad. Entonces se trata de hacer una gran parte de verdad, pero tiene una parte de mentira que no cuenta. Bien, Noel, vamos a seguir ya invitándote a nuestro programa porque siempre es interesante tu participación. Son 4 paradigmas en la inteligencia artificial, esa es mi opinión, eso me parece para que quede... El tiempo nos corre. Bien. ¿Querés cerrar este bloque con alguna referencia más? Creo que esta es me parece una reflexión interesantísima. Yo estoy estudiando mucho neurociencia, pero no neurociencia como experto, sino como consecuencia de los derechos humanos. Usted sabe que en Harvard ya se está estudiando que la neurociencia, que es la que trabaja sobre el libre albedrío, sobre la mente, sobre las decisiones de la gente, esto de Ampoli en El ingeniero del caos explica cómo en el Brexit trabajaron para trabajar sobre la mente humana y así sucesivamente, El mago del Kremlin, El depredador. Todos estos libros hay que leer porque te va explicando cómo es este sistema, y yo creo que con esto ya redondeo la idea, es inteligencia artificial se va a venir sí o sí. Lo que hay que dar es una respuesta inteligente. Me parece que la latinoamericana con la argentina es la peor respuesta que nosotros vimos en todos los paradigmas. Bien, muchas gracias, Noel.